¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Ricardo Aguilar, doctor en Teología Bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. En esta ocasión, el tercer domingo del tiempo ordinario del ciclo C. Y bien, este tercer domingo de tiempo ordinario del ciclo C cae este 26 de enero de 2025. El texto del Evangelio que la liturgia nos propone es San Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4, que es el prólogo del Evangelio, y después Lucas 4, 14 al 21, que es el pasaje donde Jesús hace una lectura en la sinagoga de Nazaret. Comenzamos haciendo nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Hacemos la lectura del texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustré Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienzo ofreciendo unas palabras sobre el prólogo. En el prólogo, Lucas presenta las circunstancias, el contenido, las fuentes, el método, la dedicación y el propósito de su obra. El estilo y vocabulario lo asemeja a prólogos clásicos, como Herodoto, Tucídides y Polibio también lo hicieron, y otros autores helenísticos, como el de Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos, donde se menciona la narración precisa de la historia de los antepasados por otros autores. En este prólogo, Lucas establece un pacto de lectura con su destinatario Teófilo, que abarca no solo el Evangelio, sino también el libro de los Hechos. Su propósito es demostrar a Teófilo la solidez de la fe cristiana a la que ha sido introducido. Siguiendo el modelo de los prólogos antiguos, Lucas menciona a otros escritores que han intentado una obra similar, aunque sin nombrarlos explícitamente. Aún se debate cuáles fuentes utilizó. Probablemente usó Marcos, la fuente Q u otros documentos. Pero su afirmación no se limita a lo histórico. Su intención es teológica, reforzando la fiabilidad de su obra para fortalecer la fe de los lectores. Probablemente el contexto de la obra sea la difícil situación de los cristianos en el período apostólico tardío, quienes ya no contaban con testigos directos de Jesús. Por ello, Lucas apela a la tradición que le precede. Aunque se integra en esa continuidad, al punto de no mencionar su propio nombre para subrayar que es parte de esta tradición, Lucas también le da una configuración definitiva.
Su relato está entrelazado con el querigma cristiano fundamental, la proclamación de que Jesús murió y resucitó, pero lo desarrolla como una narrativa coherente. Como hombre de iglesia, Lucas va al pasado para profundizar en la autenticidad de lo recibido y reinterpreta la tradición dentro de su contexto contemporáneo. No busca separar la historia de su interpretación, sino que las concibe como inseparables. En este sentido, destaca su referencia a los testigos oculares que se han convertido en ministros de la palabra. Esto sugiere que, aunque muchos presenciaron los eventos de Jesús, solo algunos asumieron el papel de anunciadores en una lógica similar a la de los hechos. Para Lucas, el testimonio es un hecho teológico entrelazado con los eventos históricos. Ahora en la sinagoga. En la sinagoga de Nazaret, Jesús lee un texto del profeta Isaías. El relato lucano intenta mostrar que Jesús es el enviado de Dios mencionado en Isaías. Se trata de aquel sobre quien reposa el Espíritu del Señor y que ha sido enviado para anunciar la buena nueva. El lector, por su parte, sabe que Jesús recibió el Espíritu en el bautismo, mientras que los espectadores lo ignoran, es decir, aquellos que están en la sinagoga lo ignoran, por lo que el lector cuenta con información privilegiada con respecto a ellos. Con esto pasamos al comentario. El texto leído por Jesús en la sinagoga no es idéntico al del Antiguo Testamento reportado en la Septuaginta, que es la edición que utilizaron los autores del Nuevo Testamento para citar al Antiguo Testamento. Lucas acorta un oráculo de consolación más amplio y se limita a las declaraciones iniciales, evitando la referencia a la ira divina. Esto porque San Lucas suele subrayar más la misericordia de Dios que la ira divina. Además, Lucas inserta una frase procedente de otro contexto, precisamente Isaías 58, versículo 6, liberen a los oprimidos. La cita de Isaías 61 insiste en palabras de consuelo, la cita de Isaías 58 indica una acción. Jesús no es solo un mensajero de buenas noticias, sino que también es quien realiza el anuncio de la salvación. Semejante acción salvadora pone en práctica el ideal del año jubilar. Esto ya viene referido desde Levítico 25. Hoy se cumplió. Jesús comenta el pasaje declarando el cumplimiento de esa escritura. Sus oyentes están atentos a los signos que perciben y que anuncian la novedad ahora presente. El lector cuenta con información privilegiada con respecto a los personajes de la escena. El lector sabe que Jesús ha recibido la unción del Espíritu Santo en el bautismo y que es guiado por él, mientras que los personajes que están en la sinagoga no lo saben. Las maravillas proclamadas por Isaías se concretan en las curaciones y exorcismos que se realizarán por medio de Jesús. En la proclamación del cumplimiento del pasaje profético, Jesús ofrece una interpretación importante. El Mesías liberará a los hombres de la esclavitud, trayendo noticias de alegría y gracia. El relato comprende tanto nivel de hechos como nivel de interpretación. El nivel de hechos refiere a las acciones que Jesús y sus oyentes realizan en un contexto comunicativo dado, que es la sinagoga de Nazaret, la comunicación que se tiene, que Jesús está haciendo una lectura dentro de un marco litúrgico, etc. A nivel de interpretación, Jesús explica que ha venido a cumplir lo anunciado por el profeta Isaías. Eso lo dice tanto a los presentes en la sinagoga, en el orden intradiegético, es decir, dentro del relato, como a los oyentes en las comunidades lectoras en el orden extradiegético, es decir, en el orden externo al texto mismo de San Lucas. Por ejemplo, nosotros somos oyentes en comunidades lectoras y no estamos dentro del texto lucano, sino que leemos desde fuera ese texto y por eso a eso se refiere la expresión del orden extradiegético, es decir, el orden de lo que está fuera del relato, que es donde estamos nosotros como lectores. Con estos elementos ahora pasamos a las enseñanzas espirituales. El texto del Evangelio que hemos leído nos propone ciertas enseñanzas que ahora les comparto. La primera es que la misión de liberar y sanar es parte de la vocación cristiana. Jesús declara que el Espíritu del Señor lo ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, libertad a los cautivos y vista a los ciegos.
El texto nos muestra que la fe nos llama a participar activamente en la transformación de la sociedad. El Señor nos invita a identificar a los pobres, cautivos y ciegos en nuestro entorno, ya sea en sentido físico, emocional o espiritual, y a comprometernos con ellos, sirviéndolos en solidaridad y caridad. La segunda enseñanza es que hay que entender que Dios siempre cumple sus promesas. Jesús proclama: hoy mismo se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Este hoy nos recuerda que las promesas de Dios se cumplen en el presente. La salvación y el reino están ya entre nosotros actuando en la historia. El Señor nos invita a vivir con esperanza activa, confiando en que Él cumple sus promesas y nos acompaña en cada momento, incluso en las dificultades. Tercera enseñanza: la acción del Espíritu como guía en la vida cristiana. Jesús comienza su ministerio lleno de poder del Espíritu, mostrando que todo lo que hace está dirigido por Él. Es importante que busquemos la asistencia del Espíritu Santo como fuerza renovadora y guía para nuestras decisiones y acciones. Por lo tanto, es necesario cultivar una relación íntima con el Espíritu de Dios mediante la oración, la meditación y la oración de la palabra, y la apertura al discernimiento, con el fin de vivir nuestra misión personal con fidelidad y entrega. Así, el pasaje de Lucas 4, 14 al 21 de la sinagoga nos recuerda que la fe en Cristo nos impulsa a salir de nosotros mismos para ser portadores de esperanza y liberación en el mundo. Estas enseñanzas nos llaman a ser instrumentos de Dios para que el reino siga manifestándose hoy en nuestra realidad concreta. Con esto pasamos a la oración final. Señor Jesús, que has manifestado la verdad sobre Dios a todo el género humano, concédenos dejarnos guiar por el Espíritu Santo con que nos ungiste el día de nuestro bautismo, para que podamos continuar tu obra en el mundo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este tercer domingo del tiempo ordinario. Espero que les pueda servir para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Antes de darles la bendición, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho, feliz fin de semana y hasta pronto.